día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 407. En él se afirma que el conocimiento de la doctrina sobre el pecado original nos permite hacer un discernimiento lúcido sobre el origen del mal y, por lo tanto, sobre las estrategias que tenemos que llevar para combatirlo. Bien, decíamos que la respuesta que nos da la fe, que nos da la adhesión a la revelación, pues es el hecho de que el diablo ha adquirido un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. Y esto último lo remarcamos. Aunque éste permanezca libre. Por lo tanto, hay esperanza. Por lo tanto, la lectura que hacemos está llena de esperanza, porque es que si podemos hacer un discernimiento es porque también podemos tener un margen de estrategia en la respuesta. Y entonces hay que decir que, vamos, si me permitís la expresión, pues que la verdadera libertad es la capacidad que tenemos de responder al problema. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad no es todavía poder, o sea, llevarnos a complicar más el problema. No, mi libertad es la capacidad de responder al problema. Decía alguien que la verdadera libertad es un estado de obediencia. Es un estado de obediencia. Nos liberamos de las ofuscaciones obedeciendo a la razón. Nos liberamos de los egoísmos obedeciendo al amor. Nos liberamos de las dudas, ¿no?, en materia religiosa, pues obedeciendo a la fe. Nos liberamos de los desórdenes personales, de las perezas y, bueno, pues obedeciendo a la regla comunitaria, o a los hábitos de la familia. La verdadera libertad es un estado de obediencia. La verdadera libertad es todo aquello que nos permita combatir el origen del problema. O sea que es muy importante que al mismo tiempo que afirmemos la existencia del pecado original, afirmemos también que nosotros no hemos nacido pues sin la capacidad de hacerle frente. Y que la gracia de Cristo nos capacita y eleva esa capacidad nuestra de hacer frente al problema. Se nos remite aquí a un texto de la carta a los Hebreos, capítulo 2 y versículo 14, que dice: por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participó él, Jesucristo, de las mismas, de la carne y de la sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Es curioso, ¿en qué términos habla la Sagrada Escritura? Nosotros hemos participado de la carne y de la sangre. Bueno, somos carne y sangre. Bien, pues esa carne y esa sangre ha sido asumida en la encarnación por Jesucristo, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Debemos, por lo tanto, ver en Jesucristo a nuestro libertador. Deberíamos de acercarnos a la figura de Jesucristo, y especialmente en la Navidad, y especialmente en el entorno de la Semana Santa, en el misterio de la Encarnación y el misterio de la muerte y resurrección, acercarnos a él bajo la figura, bajo la perspectiva de nuestro libertador, de nuestra liberación. Este es el que libera. Asumió la carne para liberarnos de la esclavitud de la carne. Asumió la muerte para librarnos del imperio de la muerte. Asumió el ser tentado por Satanás para liberarnos de la fuerza de la tentación. O sea, ese cierto dominio que Satanás tiene sobre nosotros,
pues ha sido respondido, o sea, nuestra libertad ha sido infinitamente potenciada con Jesucristo para poder responder. ¿Eh? O sea, es decir, que nosotros nos veíamos respondiendo ante un problema muy serio, pues con unas fuerzas muy limitadas. Es como quien está con un tirachinas, ¿eh? Con un tirachinas luchando contra un ejército, ¿no? Y nos hemos visto potenciados en nuestra capacidad de respuesta, pues por la liberación de Jesucristo. O sea, que Cristo es nuestro libertador, quien potencia nuestra libertad, nuestra capacidad de respuesta al mal. Bueno, y ahí pues ese texto, ¿no? Impresionante. Bien, y continuamos en la lectura de este punto porque nos falta un último párrafo, no, una última frase que dice: ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. Es decir, equivocarse en el diagnóstico tiene consecuencias muy graves. Que alguien ignore la existencia del pecado original, no estamos únicamente jugándonos, pues bueno, pues una discusión teórica. No, sino que eso después tiene muchas consecuencias prácticas. Muchas consecuencias prácticas. Entonces, aquí dice a 4 niveles: al nivel de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres. De la educación, por comenzar, por algo que desde luego yo creo que es de lo más visible. En la educación tiene muchas consecuencias, negar o ignorar el pecado original. Fijaros, existió, yo diría, una tendencia pedagógica, fruto de esa crisis espiritual y moral tan fuerte del mayo del 68, pues en Europa, toda una tendencia en la que se hacía una lectura de decir, bueno, pues es que la concepción de la educación ha sido represora, pues continuamente se ha coartado la espontaneidad del hombre y entonces se ha partido de esa visión, pues de que el hombre está herido en la naturaleza por el pecado original, y aquí lo que hace falta es creer en el hombre, apostar por el hombre, apostar por el joven, y entonces, bueno, pues que desarrolle su propia espontaneidad. En el fondo, la educación consiste no en darle nada de fuera, sino que uno mismo dentro de sí tiene un montón de potencialidades. Lo que hay que hacer es, pues eso, dar margen a que las potencialidades que cada uno tiene dentro de sí las desarrolle, ¿no? Y entonces un buen educador no es aquel que pretende transmitirle nada de fuera a su alumno. No. Un buen educador es aquel que lo que hace es acompañarle pues a su alumno para que él desarrolle su espontaneidad y sea él mismo, sea espontáneo, y entonces no tenga una educación que esté continuamente reprimiéndole en sus tendencias espontáneas o imponiéndole visiones que vengan desde fuera, ¿no? O sea, es decir, una teoría de la espontaneidad, en la educación. En teoría muy bonita, Carpe diem, ¿no? Carpe diem, no sé si ha visto alguno aquella película del Club de los Poetas Muertos y tal y cual. Bueno, Carpe diem, vamos a ver, pero eso es cierto. No basta con que se presente como algo bonito. Vamos a ver, eso es cierto, eso responde a la realidad. O sea, esa visión en la que la autoridad es casi identificada con la represión. Si alguien tiene autoridad sobre un alumno, es que es represor. O sea, eso ¿a dónde nos ha conducido? Pues nos ha conducido pues a una crisis en la pedagogía muy seria. Muy seria. Aquí se confunde fácilmente espontaneidad con mala educación. Con mala educación. Y ahora después vemos un poco a dónde se llega con todo esto y nos echamos las manos a la cabeza. Pero claro, el problema está en que el diagnóstico era equivocado. El diagnóstico era equivocado. Vuelvo a la frase de Ortega y Gasset. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Usted se ha pensado, pues eso, ¿no? Que
que con tal de que a alguien se le permita desarrollar su espontaneidad, ya va a estar bien educado. Sí, sí, ya te digo yo. Recuerdo yo una anécdota así de infancia. Recuerdo que con nuestro difunto padre, plantando tomates en la huerta, pues, bueno, pues me decía él, ¿no? Después de plantar el tomate, sabéis que se suele poner pues un palo para que allí la planta se va atando, ¿no? A ese palo, y se le ponen cintas según va creciendo la planta, y de alguna manera, bueno, pues va subiendo en la planta del tomate con la ayuda pues de ese palo o esa vara o lo que fuere, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues él nos decía, mira, así es nuestra vida, es como ocurre con la planta del tomate. Si nosotros no nos atamos corto, si no nos atamos pues a una ley de Dios que nos ayuda a liberar nuestra libertad, es decir, a impedir que nuestra libertad se confunda en libertinaje, a impedir que nuestra libertad sea enemiga de nosotros mismos. Si no se ata la planta del tomate al palo, sale todo torcido. O sea, es decir, dejándolo a sí mismo, dejándolo a su espontaneidad, ya vas a ver tú lo que ocurre aquí, que todo se lía y por lo tanto la planta no va a crecer para arriba, no cogerá el sol, los tomates no podrán crecer, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese pequeño ejemplo que yo recibía de pequeño, pues veo también en él una pedagogía muy clara y muy obvia de decir, a ver, es que ocurre así también en nuestras costumbres y en la educación. ¿Eso qué supone? Esto de aquí, ¿qué es lo que se deriva? Pues una pedagogía represora, antipática, en la que estemos siempre sofocando al joven. No, en absoluto. Mire usted, las cosas tienen que ser con equilibrio y con espontaneidad. También incluso a las personas a veces hay que tener un margen y una cierta tolerancia a sus errores, porque también desde sus errores aprenderán. O sea, es decir, es así. A las personas una buena pedagogía no es aquella que no permita que alguien se equivoque. No, también a veces hay que permitir y tolerar ciertas equivocaciones para que después enseñarnos desde ellas. Pero obviamente, lo que no puede ser es que nos equivoquemos de manera que pensemos que la espontaneidad por sí sola va a ser educadora. No, la espontaneidad por sí sola no va a ser educadora, no va a ser fuente de libertad, no va a ser fuente de madurez. No, porque existe un pecado original. Y por lo tanto, la espontaneidad no puede ser fuente, no puede ser el criterio de la educación. Bueno, es uno de los ejemplos concretos, ¿no?, que aquí nos Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.